Hola, espero te encuentres genial. Hoy hablaremos de la segunda visita. La primera prescripción es muy valiosa, la más valiosa, la que tiene más peso, mientras que la segunda visita se vuelve más difícil en el tratamiento homeopático. El mayor propósito de la segunda visita es hacer un correcto juicio homeopático de la reacción del primero. Y estas posibilidades son incontables. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar la segunda visita después de la primera prescripción? Esto depende de varios factores. ¿Cuán serio es el padecimiento del paciente? ¿Qué tan agudo o crónico es el cuadro del paciente, la patología? ¿Qué tan grave es la patología? ¿Cuánto tiempo puede esperar al paciente? En el caso de un problema crónico, el homeópata esperará 3 semanas o un mes para juzgar el efecto de la primera prescripción. Yo recomiendo 21 días, más o menos. En caso de un problema agudo, tenemos que ver al paciente más pronto dependiendo del grado de su padecimiento o su pronóstico. Por ejemplo, en el caso de una sinusitis aguda, podemos ver al paciente cada tercer día. Una otitis media, podemos ver al paciente a diario. En una situación que amenaza la vida, como un accidente cerebrovascular, podemos ver al paciente incluso cada hora. O sea, eso va a depender de la patología. En la consulta, nosotros debemos de hacer una prescripción, no siempre, en la segunda visita o en una consulta no siempre debemos de hacer una prescripción. Podemos ver al paciente únicamente para juzgar la reacción del remedio que le ha sido administrado y observar si hubo algún cambio, si hubo alguna mejoría, alguna agravación. ¿Habrá síntomas nuevos? ¿Hay nueva información constitucional? Entonces debemos de juzgar la situación al menos 3 o 4 veces antes de obtener una idea clara de la dirección en la que está evolucionando el paciente. Si se administra un remedio cada vez que vemos al paciente, la evaluación será imposible. Sería una imprudencia muy grande. Ser impaciente y querer resultados rápidos constituye uno de los errores más grandes para un homeópata. Durante la segunda visita nosotros queremos saber las siguientes cosas, como les mencionaba anteriormente. ¿Acaso hubo algún cambio después de administrar el remedio homeopático? ¿Cómo se siente el paciente en general? ¿Cuál es el padecimiento principal ahora? ¿Hubo alguna reacción después del medicamento? ¿Qué padecimientos estaban presentes en la primera visita y han cambiado hasta ahora? Repasamos los síntomas que el paciente nos dijo y de ese síntoma, ¿su dolor de cabeza ha empeorado? ¿O hay algo que esté mejor? ¿Ha tenido otro problema? Sin intentar influenciar al paciente sugiriéndole nuestras expectativas. La mejor de actitud es si el paciente está mejor, bueno, y si no, bueno. O la actitud de ya veremos. Cada sugerencia de nuestro lado puede influenciar al paciente y hacer que nuestro juicio sea menos objetivo. Mucho depende del carácter y la personalidad del paciente. O sea, ¿cómo se siente? ¿Mejor, igual o peor? Si no nos da una respuesta clara, podemos intentar con las siguientes preguntas. Mentalmente, ¿cómo se siente? Si el paciente nos refiere que su dolor de cabeza es igual, pero su ansiedad disminuyó o el dolor de cabeza es más soportable, vamos bien.
No debemos cambiar el medicamento. El paciente nos puede decir, me siento mejor desde que me fui de vacaciones o después de que me divorcié. Como homeópatas, nuestra explicación es que el medicamento homeopático ha mejorado la energía general, en este caso, el plano mental emocional, de tal suerte que el paciente tomó más ventaja de lo anterior. Y debemos ver cuál es el padecimiento actual ahora. Yo voy a consulta la primera vez porque me duele la cabeza. Ya en la segunda visita mi dolor de cabeza desapareció o ya no es tan intenso, pero ahora me doy cuenta que tengo un problema en la rodilla que no mencioné porque me dolía mucho la cabeza. Entonces, ¿cuál es mi padecimiento actual ahora? El dolor de la rodilla. También debemos de ver si hubo una reacción inmediata después del medicamento. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué reacción? ¿Y en qué padecimiento hubo cambio? ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué tan intensa fue esa reacción? Y si el paciente ya había tenido ese problema, ese padecimiento anterior. Es una revisión de la primera visita. Debemos de checar también si cambió el apetito, un cambio en la digestión, algún síntoma en la piel, si hubo cambios en la menstruación o en su energía, actividad sexual, cambios referentes a sus miedos. Es muy necesario todo esto para evaluar bien la acción del medicamento. Los cambios nos indican desde antes que el medicamento puede seguir para alguien que tenía las palmas frías, que luego se tornaron cálidas. Con la administración del medicamento homeopático, probablemente un remedio con palmas cálidas será indicado. Para cerrar la segunda visita debemos preguntar si hay nuevos problemas o si hay algo que el paciente olvidó decirnos desde la primera visita. Si hay nuevos padecimientos, debemos saber si el paciente los tenía antes de comenzar o tomar el medicamento homeopático. Los obstáculos en la evaluación correcta, que los pacientes describen muchas cosas de su primera visita, pero no nos dicen si se sienten mejor o no, ni si hay cambios ocasionados por el medicamento. Otros pacientes, aunque no hayan tenido ninguna mejoría, son condescendientes y le dirán que están muy bien, aunque todos sus padecimientos estén igual o peor. Otros simplemente no quieren estar mejor, los que siempre se quejan o no quieren admitir que están mejor, incluso si desapareció el 80% de sus padecimientos. Otros son impacientes y en un periodo corto de tiempo esperan una cura completa de todos los padecimientos que han existido por años. Algunos otros, como nosotros los homeópatas, sabemos de homeopatía y leemos el medicamento que nos han administrado. Algunas veces no quieren cierto medicamento porque no están de acuerdo con el médico. Me da risa porque así era yo. Algunos pacientes están mejor, pero tratan de encontrar otras razones para explicar la causa de su mejoría. Dirán que no es el medicamento lo que les ha servido. Otros leen libros sobre homeopatía y pueden criticar la selección que hemos hecho sobre el medicamento. En estos casos es mejor no decirles qué medicamento les estamos administrando. Otros mentirán, dirán que se sienten bien cuando no es cierto, y otros dirán que no ha habido ningún cambio cuando tampoco es cierto. Algunos homeópatas trabajan tan directamente sobre el paciente que al paciente no le importa, pero dirá que se siente bien con tal de que el médico no se decepcione. Otros homeópatas se sienten tan inseguros a tal grado que la mejoría de sus pacientes no parece ser suficiente.
Siempre tratan de encontrar un medicamento que sea mejor y esto hace que la evaluación a largo tiempo no sea, a largo término será imposible, perdón. Entonces, evaluación de las aseveraciones del paciente de la segunda visita. Me siento perfectamente bien después de haber tomado el remedio. He estado muy bien, pero ahora tengo un padecimiento que nunca antes había tenido. Mi padecimiento empeoró y luego desapareció. Ahora me siento igual. El padecimiento principal está mejor, no ha habido agravación y me siento en general igual. Mi padecimiento anterior está mejor, pero ahora tengo otro padecimiento que antes nunca había tenido. Son algunos comentarios que nos hacen los pacientes. He estado muy bien después del medicamento, pero la última semana tomé 3 tazas de café y me siento muy mal desde entonces. Este es un antídoto, le pediremos al paciente que espere 1 o 2 semanas. Si uno está mejor para entonces, demos un placebo y si no está todavía mejor, repitamos el medicamento que ha sido antidotizado. La misma situación puede presentarse después de un tratamiento dental o de usar mentol. La reacción ideal es lo que comentábamos, puede tener una mejor condición mental y psicológica de su primera visita, aunque el padecimiento físico no esté 100% mejor. El antídoto nosotros lo vamos a utilizar en caso necesario únicamente, de preferencia café, mentol o pasta dental. No olvidemos que los medicamentos homeopáticos pueden disminuir su efecto con la luz del sol, cerca de las sustancias aromáticas, por tabaco y algunas veces después de permanecer almacenados por mucho tiempo. Hay un número de antídotos específicos para ciertos remedios. Lluvia y baños fríos puede antidotizar Rustox. El té de manzanilla puede antidotizar sulfur. La comida grasosa puede antidotizar pulsatila. El azúcar puede antidotizar argentum nitricum. El vinagre y el ácido pueden antidotizar sepia. El alcohol puede antidotizar Nus vomica y lachesis. La menta puede antidotizar fuertemente Natrum mur. Y los medicamentos complementarios es el que complementa la acción de otro remedio en la cura de los pacientes. Es como si el primer medicamento solo hiciera la mitad del trabajo y no pudiera encabezar una mejoría posterior, mientras que el segundo medicamento realizará el trabajo del resto de la acción, por lo tanto completa la reacción al primer medicamento administrado. Los medicamentos complementarios algunas veces comparten muchos síntomas comunes. Algunas veces se parecen unos entre otros como si fueran gemelos. Ok, veremos la segunda prescripción. En la segunda prescripción hay que tener en cuenta ciertas reglas. Son la práctica, estas reglas, su aplicación nos ayudará a realizar una mejor La aplicación de estas reglas nos va a ayudar a analizar mejor los efectos de los medicamentos. Regla 1. Cuando el paciente dice me siento mejor, debemos esperar. Incluso cuando un cuadro clave de un nuevo medicamento, nosotros debemos resistir. Cuando aparece un cuadro
claro de un nuevo medicamento. Resistir. Como homeópatas debemos ver una sensación de bienestar como una mejoría de la realidad, de la vitalidad, perdón. Regla 2. Nunca administremos un medicamento cuando no tengamos un claro cuadro o cuando el cuadro esté muy cambiado rápidamente. Incluso cuando el primer remedio no haya funcionado y no tengamos un cuadro claro para el siguiente medicamento, mejor demos un placebo hasta que emerja un cuadro claro. Regla 3. Nunca nos apresuremos a prescribir cuando regresa un síntoma o un grupo de síntomas nuevos, incluso si molesta al paciente un poco. Si el paciente se siente mejor en general, podemos estar seguros de que el medicamento está funcionando y que debemos esperar. Nunca demos un medicamento nuevo cuando aparezca una descarga o una erupción en la piel después de un medicamento, sobre todo cuando el paciente está mejor en general. Regla 4. Después del primer medicamento, cuando la mayoría de los síntomas ha desaparecido, debemos esperar, incluso si el paciente parece tener algunos síntomas remanentes. Esto es cierto en caso de padecimientos funcionales. Cuando hay una patología profunda, se requiere la repetición hasta que se tenga cuidado de la patología. Como médicos debemos de juzgar por nosotros mismos si el grado del sufrimiento del paciente. No escuchemos las palabras del paciente, porque algunos pacientes muy ansiosos nos orillan al punto de prescribir algo más fuerte. Seamos muy cuidadosos con los pacientes muy expresivos y ansiosos. Regla 4. Nunca administremos un nuevo remedio cuando la intensidad o la frecuencia de los síntomas esté disminuyendo. Regla 6. No cambiemos nunca el medicamento que ha funcionado bien. En caso de una recaída, repitamos el mismo remedio en la misma potencia. Si esto no ayuda, demos una potencia más alta o una potencia más baja antes de desechar este medicamento. Regla 7. No antidoticemos una grabación medicinal incorrecta con otro medicamento homeopático. Esto solo añadirá caos a la situación. Es mejor sobreponerse a la reacción homeopática perturbadora esperando temporalmente o aconsejando al paciente que tome café negro cargado o mentol, de los antídotos que había mencionado anteriormente naturales. Regla 8. No repitamos un medicamento muy rápidamente, pues podemos perturbar la acción de la dosis anterior y arruinar el caso. Mantengamos un ojo vigilante en la grabación medicinal cuando repetimos con frecuencia un medicamento. O sea, debemos de dejar actuar el medicamento en el organismo a que desarrolle todos los síntomas artificiales. Dejémoslo actuar completamente. Cuando ya empieza a desaparecer su acción, cuando el padecimiento como que quiere regresar, es momento de repetir la dosis. Incluso puede ser en la misma potencia o si es necesario aumentarla un poco. Regla número 9. Administremos un medicamento solo cuando la susceptibilidad lo demande y no solo porque el paciente lo pida. Regla 10. Repitamos el medicamento que funcionó bien solo en caso de una recaída al 100%.
Esto significa que el paciente regresó a la misma situación. Si los padecimientos son funcionales, administremos placebo primero y luego vea si hay mejoría. Regla 11. Cuando el caso está evolucionando de acuerdo con la ley de Hering, no prescribamos ningún medicamento. Esto significa que los padecimientos están evolucionando principalmente de dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y del órgano más importante al menos importante, o sea, la piel. Entonces ningún medicamento es necesario. Perdón por las equivocaciones. Sorry. Pero esa es una información muy importante y como ser humano nos equivocamos y una disculpa. Bye. Nos vemos en el próximo video.